Amén. Amén. En esta hora quiero compartir un poco algo que la Escritura enfatiza mucho. Yo le puse por título, si perdón, pueden salir los pequeños a su clase dominical. El título de este mensaje que Dios ponía en mi corazón es creciendo y preparándonos en Cristo. Amén. ¿Amén? Creciendo y preparándonos en Cristo. Y cuando uno está aquí adelante y comparte la palabra del Señor, hermano, es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Porque cuando uno habla de la palabra del Señor, la palabra no solamente es para el oyente, no solamente es para ustedes que están sentados. Primero, la palabra es para el que está aquí adelante. Amén. Porque dice la palabra que su palabra es como espada de dos filos y entra y parte los tuétanos y las coyunturas. Pero cuando habla de dos filos, un filo corta al que está aquí adelante y el otro filo corta a los que están oyendo su palabra. Amén. A eso se refiere la Escritura también. Entonces, no solo esta palabra es para ustedes, es para mí primeramente. Amén. Y quisiera ver en Romanos capítulo 1, versículo 20, no es necesario que se paren. Dice así el versículo 20 del capítulo 1 de Romanos: porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, Jehová, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. De modo que no tiene excusa. El apóstol Pablo aquí nos está dando una palabra que nos está diciendo que las cosas invisibles que son de Dios, lo que nosotros no podemos ver a simple vista, nos está diciendo que las podemos ver a través de la naturaleza. El poder, dice, de Dios, tú lo puedes ver a través de la naturaleza. Amén. Y eso es lo que Dios nos está mostrando. ¿Sí? Si alguien no entiende las cosas de Dios, si alguien es nuevo en el camino del cristiano, y déjenme decirles eso, el cristianismo, y se los comentaba ayer a los jóvenes en la reunión de jóvenes, el cristianismo no es una religión, el cristianismo no es una secta. El verdadero cristianismo es una forma de vida. Amén. Es una forma de vida. Y nos está diciendo entonces Pablo que si no entendemos las cosas invisibles, que miremos las cosas naturales que Él ha creado. Y nosotros vamos a tener respuestas. Y por eso quería empezar con este mensaje. Y también dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. Si pueden ir ahí, está bien, si no yo se los voy a leer. Dice, igualmente hablando del apóstol Pablo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, lo animal, podemos decir lo animal o lo terrenal, lo de esta tierra, ¿verdad? Entonces, para poder entender las cosas espirituales, para poder entender las cosas invisibles de Dios, primero tenemos que entender las cosas naturales. Amén. Y es que la Biblia está llena de estos tipos, de estos cuadros, que si tú quieres aprender o entender algo, tienes que ver la creación de Dios. Y dice Salomón que el hombre es como la flor del campo, dice, que crece, florece y después se marchita y muere. También dice que el hombre es semejante también a los árboles, y los árboles producen fruto, y hay árboles que tienen mucho fruto y hay árboles que tienen poco menos de fruto.
Y de la misma forma, el árbol es un tipo del hombre. Y el fruto nos habla de las obras del hombre. Si el fruto es bueno, se puede comer. Pero si el fruto es malo, sus obras son malas, está podrido. ¿Quién se va a comer un fruto malo? Nadie. Y de la misma forma, así es el hombre, como un árbol. ¿Sí? Y podemos ver si ese hombre es bueno o malo a través de sus frutos, a través de las obras que él hace, a través de su forma de vida, a través de cómo él habla. ¿Amén? Entonces, para entender las cosas invisibles que no podemos ver, hay que entender las cosas visibles que Dios ha creado, la naturaleza. ¿Amén? Y la vida del cristiano está llena de triadas. Las triadas son un grupo de 3 que van en una progresión, que van subiendo a una escala o un peldaño mayor. Y vemos en la Biblia varios grupos de 3. Y encontramos un grupo de 3 en 1 Juan capítulo 2 que dice que son los hijitos, después siguen los jóvenes y después siguen los padres. También vemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, que dice que los que están con él son llamados, después son escogidos y después son fieles. También el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento, donde moraba la presencia del Señor, se dividía en 3 partes: en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Amén. También hay cristianos, y Dios nos quiere llevar a este nivel de madurez, que dan fruto, pero hay otros que dan mucho fruto, pero también hay otros cristianos que dan mucho más fruto. Mateo capítulo 13, sobre la parábola del sembrador, dice que hay una clase de corazón que es productivo, pero no todos los cristianos dan el mismo fruto. Y encontramos a cristianos que dan el fruto a 30%, otros lo dan al 60% y los otros lo dan al 100%. Amén. También encontramos en la creación de Dios, encontramos en el sol, en la luna y en las estrellas. Las estrellas tienen menos luz. Después viene la luna, que la luna recibe luz del sol, pero después viene el sol, ¿sí? El sol que tiene la luz más fuerte. Y de la misma forma Dios quiere que crezcamos así. También lo podemos ver en el libro de Esther, cuando ella pasó por las 3 casas. Primero pasó por la casa de su tío Mardoqueo, después pasó por la casa de preparación y después llegó a la casa del rey. Y de la misma forma, hermanos, la vida del cristiano es una progresión. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando. Amén. Y quiero hablar un poco sobre los niños. Y en Lucas capítulo 1, perdón, es capítulo 2, versículo 40. Esto es con relación a cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo. Era un niño. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52 del mismo capítulo dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Amén. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Él desde pequeño, la escritura registra que él crecía y se fortalecía. Amén. Él fue enseñado en la palabra, en la ley, en ese tiempo, en la ley de Moisés, y él la conocía, pero él crecía y se fortalecía, y en lo natural es lo mismo para nosotros, ¿no? Nosotros no nos quedamos siendo niños, nosotros no nos quedamos siendo bebés. Y imagínense que llegue mi padre: venga, mijito, lo voy a cargar, y yo ya grandote. No,
¿Sí? Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y el Señor lo está diciendo, que Él crecía y se fortalecía. Y en Juan, capítulo 2, versículo 12, primera de Juan es: primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Y aquí vamos a ver los 3 niveles de crecimiento de un cristiano. Y dice el versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, o por el nombre de Jesucristo. Y el versículo 13, en la parte C, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando uno conoce al Señor, lo recibe en su corazón, Él lo conoce como aquel que ha perdonado sus pecados. Es la primera parte de la vida de un creyente. Nace de nuevo, entra el Señor Jesús a su corazón, ¿sí? Y es un bebé en Cristo. Y dice que lo ha conocido en tiempo pasado. El versículo 14, parte C, del versículo lo dice, en pasado. ¿Sí? Entonces, cuando uno conoce al Señor, es algo nuevo, es una experiencia nueva. Amén. Se bautiza y va creciendo poco a poco. Pero la etapa de el hijito en Cristo, o como también se le llama bebés espirituales, es una etapa de mucho amor. Dios da mucho amor. Amén. Dios está al pendiente. Amén. Y cuando uno tiene su hijo, y yo me recuerdo por mi propia experiencia cuando nació mi hijo, yo casi no dormía, ¿sí? Comía cada tres horas, y en la noche yo casi no dormía por estar al pendiente de él. Y veía que le pasaba algo, tosía, yo rápido me levantaba, ¿sí? Y es lo mismo también en la vida espiritual. Los hijitos tienen toda la atención del padre, porque el padre tiene que cuidarlos, tiene que hacer que no se enfermen, tiene que enseñarles, tiene que darles un buen alimento. Amén. Amén. Y dice que lo han conocido, pero ¿cómo lo han conocido? Como aquel que perdona sus pecados, como su Salvador. Amén. Pero no solamente nos tenemos que quedar como niños, como bebés en Cristo, tenemos que crecer como en lo natural, tenemos que crecer y madurar. Y el versículo 13, perdón, ahí mismo de primera de Juan, capítulo 2, dice, versículo 13, parte B, dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hasta ahí, porque os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14, dice así: os escribo, versículo 14, parte C, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un joven de un bebé? En que los jóvenes, dice la Escritura, que son fuertes. Físicamente, naturalmente, no vamos a comparar al hermano César con uno de los pequeños que acaba de salir a su clase dominical. Físicamente es más fuerte, físicamente él ya se ha desarrollado, sus huesos ya han llegado a cierto nivel de fortaleza, ¿sí? Sus músculos han llegado a un crecimiento, pero el bebé no se ha desarrollado. Amén. Y en la vida del cristiano, hermanos, es lo mismo. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer y fortalecernos. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a fortalecernos? Bueno, en lo natural, los deportistas, ¿qué es lo que hacen? La mayoría de los deportistas son muy jóvenes, y sus características es que son muy fuertes y llevan una muy buena alimentación, y eso los capacita para poder desempeñar el deporte que ellos realizan. Amén. Y en lo espiritual es igual. Si nosotros escudriñamos su palabra, si nosotros leemos su palabra, si nosotros pasamos tiempo con el Señor escuchando su palabra, vamos
fortalecernos, vamos a fortalecernos. También la vida del cristiano es como una escuela, pero dice que los jóvenes se han fortalecido porque conocen su palabra, y la palabra es un tipo del alimento espiritual, y un deportista necesita alimentarse bien para estar fuerte, y necesita ejercitarse para estar fuerte. Amén. Entonces, un joven, esta es su característica, dice que son fuertes, pero por causa de que ellos conocen la palabra, de que ellos se han alimentado de la palabra, han llegado a ser fuertes. Y el resultado de todo esto es que ellos han vencido al maligno, dice la Escritura, han vencido al diablo. Y a ese nivel, hermanos, el Señor quiere que lleguemos. Este es el nivel de ser escogidos, de no solo ser llamados, de no solo estar en el atrio, sino de ir y entrar al lugar santísimo. Amén. Y en el lugar santísimo encontramos diferentes características, o encontramos tres muebles muy importantes, que es el altar del incienso, la mesa de los panes. En el lugar santo, encontramos el altar del incienso, la mesa de los panes y el candelabro de oro. Amén. Entonces la mesa de los panes nos habla de la palabra de Dios, ¿sí? Y los jóvenes son aquellos que dice Juan capítulo 2, versículo 14, los jóvenes son los que conocen su palabra. Sí, amén. Amén. Tienen una relación con el Señor a través de una vida de oración. Ellos han aprendido a orar al Señor, han aprendido a tener una comunión con el Señor, y de eso nos habla el altar del incienso, de las oraciones del Señor. Pero también encontramos el candelero de oro, y es que estos son jóvenes que tienen la luz de Cristo y alumbran la vida de otras personas. Amén. Son jóvenes espirituales. No quiero decir que porque tú eres joven físicamente, tú eres joven espiritualmente. No es así. Tú puedes tener 50 o 60 años, pero todavía puedes ser un bebé en Cristo, porque todavía no conoces la palabra, porque todavía no tienes realmente una comunión verdadera con Dios, porque no has aprendido a escuchar la voz de Dios. Amén. Estas son las características de los jóvenes. Son fuertes, conocen su palabra y han vencido al maligno. Y de la misma forma nosotros, hermanos, yo me acuerdo cuando tenía tal vez 17 años, cuando era joven, dicen por ahí. No hace mucho fue eso, sigo siendo joven. Yo tenía un problema de espalda, yo era un deportista, me gustaba jugar mucho béisbol, y yo me consideraba un buen deportista, me sentía bien saludablemente, pero me empezó un dolor en la espalda. Entonces fuimos con varios traumatólogos, y ellos me decían, bueno, ese dolor no te puede dar a ti, eres muy joven. Eso le da a la mayoría de la gente que tiene sobrepeso y que se la pasa todo el día sentado. No es para ti. Entonces lo que me dijo este doctor es que, ¿sabes qué? Tú tienes, me vio mi cuerpo, tú tienes tus músculos muy débiles. Y a mí me humilló. Y dije, pues ¿cómo? ¿Va? Yo pensaba, y es que así es la vida del joven, nos creemos los fuertes. Nos creemos que yo sí puedo hacer esto físicamente. Nos creemos más que otras personas. Así es el razonamiento de un joven. Pero me dijo, no, estás muy débil, tus huesos están muy débiles. ¿Qué? Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a un gimnasio y fortalecer tus músculos y tus huesos. Tienes que fortalecerlos. Entonces yo llegué al gimnasio, pero no solo por haber llegado, bueno, ya llegué al gimnasio y ahora sí me voy a hacer fuerte. No, yo tuve que trabajar en los diferentes aparatos, y el hermano César lo sabe muy bien, ¿sí? Tuve que fortalecer mis brazos, tuve que fortalecer mi espalda, tuve que fortalecer mis piernas, tuve que fortalecer el pecho, mi abdomen, y de esa forma mis músculos fueron fortaleciéndose. Amén. Y de la misma forma, hermanos, la vida del cristiano es como un gimnasio espiritual para los jóvenes espirituales. Si tú quieres crecer, madurar y fortalecerse, trabaja, ejercítate en la palabra. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, ejercitarnos para que lleguemos a hacer lo que dice el versículo 14, que se diga de nosotros, porque ustedes son jóvenes y son fuertes, porque conocen la palabra de Dios
porque se han ejercitado en la palabra de Dios, porque no solo la conocen, sino que también son hacedores de la palabra. Amén. Son hacedores de ella. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice que el hombre sabio y prudente es el que oye la palabra y la hace, y la pone por obra. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice Santiago que no solo seamos oidores de la palabra. La mayoría de los bebés espirituales solo la escuchan, pero no tienen la capacidad de ponerla por obra, no tienen la capacidad de ejercitarla. Pero los jóvenes sí. Dice que la escuchan y se ejercitan en ella, se fortalecen en ella, y que sale un joven fuerte que ha vencido al maligno. Amén. Estos son los niveles del cristiano a los que Dios quiere que conquistemos, y vamos a ir creciendo y creciendo. Se me pasó un punto. En Juan capítulo 8, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, versículo 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, aquellos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo son un tipo de los nuevos cristianos que han dejado entrar a Cristo en su corazón. Porque lo primero que hace un nuevo creyente es que recibe la salvación del Señor. ¿Sí? Porque él cree. Y dice que estos judíos creyeron. Entonces es un tipo de los cristianos, o de los hijitos, o de los bebés espirituales. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si esos bebés, si esos pequeñitos permanecen escuchando la palabra del Señor, y poco a poco ellos la van poniendo por obra, y siguen permaneciendo y se empiezan a ejercitar, dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Los discípulos son aquellos que conocen la palabra del Señor. Amén. Son aquellos que saben que la vida del cristiano es una forma de vida. Amén. Y para el griego esta palabra, o el versículo 31, se está refiriendo en el griego, la palabra es ginosko, y la palabra quiere decir conocer. Conocer a Dios, lo podemos decir. Ginosko, la palabra conocer, pero no es un conocimiento total, es un conocimiento limitado, que conforme uno va caminando, va subiendo peldaños en el camino del cristiano, en la vida del cristiano, lo va conociendo más y más y más y más, y mientras más conocemos su palabra, más lo conocemos a él. Un consejo, hermanos, para aquellos que han decidido al Señor por primera vez: es bueno que lean el Evangelio de Juan, y es bueno que lean el libro de Proverbios. Trae muchos consejos, y no solo van a conocer al Señor como el Dios que los ha salvado, lo van a conocer, como lo dijimos, de una forma natural. Conocemos muchas cosas, y de otra forma, y de la forma espiritual lo vamos a conocer. Él se conoce en el Evangelio de Juan como el buen pastor, y un pastor en lo natural sabemos que cuida sus ovejas. Y si usted es un nuevo creyente, lea el libro de Juan, lo va a conocer como el buen pastor, lo va a conocer como la vid verdadera, lo va a conocer como el camino que lleva el camino que es la verdad, y el camino, esa verdad nos lleva a la vida. Lo va a conocer como la puerta angosta. Sí, amén. Amén. Lo va a conocer de muchas formas, pero tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Señor a través de su palabra. Amén. Entonces los jóvenes, dijimos que son jóvenes que se han fortalecido, así que han ido al gimnasio espiritual, ¿sí? Han ido a la iglesia, han meditado en su palabra, conocen su palabra, buscan al Señor, y se han fortalecido y han vencido al maligno. Pero también
a este punto no solo Dios nos quiere llevar, Él nos quiere llevar a que seamos padres, padres espirituales. Juan capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, primera de Juan. Capítulo 2 de primera de Juan, versículo 13 dice, la primera parte: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y el versículo 14 dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Los bebés espirituales, en el versículo 13, la parte C, dice que ellos han conocido en tiempo pasado, han conocido a aquel que los ha salvado y ha limpiado y ha perdonado sus pecados. Pero el versículo 13 y 14, el versículo 14 dice que los padres lo han conocido tiempo pasado, pero el versículo 13 dice que también los padres lo conocen. Amén. Lo conocen. Entonces, regresando a Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, decíamos que los nuevos cristianos son aquellos que lo han conocido, que tienen una limitación en el conocimiento de Dios. Pero el versículo 32 es interesante. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta palabra ya no es ginosco en el griego, ahora esta palabra es epiginosco, que quiere decir un conocimiento total, un conocimiento pleno. Amén. Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar, de tener un conocimiento ginosco, un conocimiento limitado, a un conocimiento completo de Dios. Amén. Y estos son los padres, los que son epiginoscos, los que tienen el conocimiento completo de Dios, los que lo conocen en tiempo presente, no solo lo han conocido, sino que lo conocen y aún lo siguen conociendo. Amén. Ahora, los padres se encuentran en el lugar santísimo con relación al tabernáculo de Moisés, y los padres son aquellos que tienen una comunión íntima con el Señor y más cercana, aún más cercana que los jóvenes. Ahora, sigamos en primera de Juan. Este mensaje se desarrolla en primera de Juan, capítulo 2. Regresando a los jóvenes, dice que los jóvenes son fuertes, han vencido al diablo y la palabra de Dios permanece en ellos. Pero el versículo 15, miren lo que dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Amén. Y para los jóvenes hoy en día, hermanos, físicamente, los jóvenes, el mundo es algo interesante. Amén. Es algo interesante, es algo que nos atrae. Y no solo a los jóvenes, también a las personas mayores todavía. Nos atrae. Todavía nos gusta vivir de acuerdo al sistema de este mundo. Y dice que no amemos al mundo, le está hablando a los jóvenes, les está aconsejando, les está exhortando. No amemos al mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y va a enumerar 3 cosas que hay en este mundo: los deseos de los ojos, ¿sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne primero, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Dice, no provienen del Padre, sino de este mundo. Entonces, cuando los jóvenes se han fortalecido, dice que ellos han vencido al diablo, sí, los han vencido al diablo porque conocen la palabra, pero no han vencido a este mundo, ni tampoco a nuestra carne. Amén. A nuestra carne. La carne es la que nos hace pecar también. La carne es la que nos lleva a hacer lo malo delante de Dios. Y es que nosotros no solo tenemos lucha con el diablo, y muchas doctrinas, incluso muchas iglesias cristianas, le echan siempre la culpa al diablo. Y es que el diablo es el que no me deja.
Y es que el diablo me pone tropiezo. Pero ¿qué hay de nuestra carne? De nosotros, del problema que hay en nuestro corazón. No solo el diablo tiene la culpa. El diablo realmente es como un perrito que Dios lo tiene amarrado. Y muchas veces Dios lo suelta, como la historia de Job. Muchos la conocen, no voy a tocar la vida de Job, pero muchos la conocen. Dios le dio permiso al diablo para que tentara a Job. Y muchas veces vamos a ser tentados por el diablo porque Dios lo va a permitir. Y nos va a soltar el perrito. Y ahí va el perrito detrás de nosotros. Pero dice que los jóvenes han vencido al diablo. Y un joven en lo natural le da una patada a un perro y ahí queda. Pero los niños se esconden detrás de sus papás. ¿Sí? Pero no solo tenemos ahora la lucha con el diablo, que ya hemos vencido los jóvenes, dicen que ahora la lucha es con nuestra carne, nuestra humanidad, y también con los deseos de los ojos. ¿Sí? Los deseos de los ojos. Y yo creo que ustedes saben qué es de lo que estoy hablando, ¿verdad? Inmoralidad. ¿Sí? Es la inmoralidad a través de nuestros ojos. Entonces, esto es lo que Juan nos está diciendo a los jóvenes, aquellos que han crecido en el Señor. Sí, ya eres fuerte, conoces mi palabra, has vencido al diablo, pero también tienes que vencer tu carne y tienes que vencer los deseos de tus ojos, que eso te va a desviar de mi camino, eso va a hacer que caigas. Amén. Pero también encontramos y la vanagloria de esta vida, y es lo que los jóvenes muchas veces buscan, ¿va? Ser alabados por este mundo. Les gusta saber que ellos están haciendo las cosas bien y que se les aplaudan, ¿sí? Pero el Padre Espiritual, como leíamos, Él ha conocido a Dios y lo conoce, y el versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos. Le está hablando a los jóvenes, a nosotros los jóvenes físicos y a los jóvenes espirituales. El mundo, todos los deleites de este mundo, el gozo que tú puedes encontrar en una vida de adulterio, el gozo que tú puedes encontrar en una vida incorrecta, en una vida desordenada, va a pasar, hijito. Va a pasar, lo está diciendo Juan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los padres espirituales. Amén. Porque muchas veces como jóvenes somos guiados por nuestra carne, ¿sí? Y queremos hacer lo que nosotros queremos, pero un padre hace lo que Dios quiere que él haga. Y ese es el crecimiento del cristiano, hermano. No solo quedarnos como bebés, no solo quedarnos en el país de nunca jamás, como Peter Pan, ¿verdad? Que no salía de ahí porque no quería crecer. Tenemos que crecer y madurar y conocer al Señor. Amén. Isaías capítulo 41 me parece que es. 40 versículo 30. Dice, los muchachos, Isaías capítulo 40 versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Sí? Entonces en lo espiritual, un joven realmente necesita de Dios, necesita de su Padre, porque no es totalmente fuerte, necesita él ser fortalecido en su Dios. Amén. Necesitamos como jóvenes en Cristo fortalecernos, porque nos fatigamos y nos cansamos. Pero el versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí son los padres espirituales una vez más. Son aquellos que, no importando la dificultad, ellos están esperando en Dios. Están esperando en la voluntad de Dios.
Y a ese nivel, a ese grado de crecimiento Dios nos quiere llevar. No solo que seamos bebés en Cristo y que le conozcamos, sino que crezcamos y nos fortalezcamos, que venzamos no solo al diablo, sino que la carne, el mundo, los deseos de los ojos, y que podamos llegar algún día a ser padres espirituales, que hacen todo guiados por el Espíritu de Dios y hacen la voluntad de Dios. Amén. A eso Dios nos quiere llevar, hermanos, a ser hombres maduros, como en lo natural. Yo les decía, nacemos, somos bebés, somos adolescentes, somos hombres, adultos o mujeres ya, ¿sí? A esa etapa del cristianismo también Dios nos quiere llevar a crecer en el Señor, a crecer en su palabra, a crecer en su conocimiento. No solo tener el conocimiento ginosco, no solo tener el conocimiento limitado de quién es Dios, tener el epiginosco, el conocimiento completo de quién es Dios. Amén. Y en Primera de Corintios, es el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18 de Primera de Corintios, dice: dice así, nadie se... No es la cita ya. Déjenme. Es Segunda de Corintios, disculpen hermano, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Cuando estemos todos ahí decimos amén. Amén. Entonces dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí, esta cita está haciendo referencia a la palabra epiginosco. Son aquellos que han sido transformados y que han conocido al Señor, y la imagen del Señor se ha visto en su vida. Y como cristianos, eso es lo que buscamos, que no nos vean a nosotros, sino que puedan ver a Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Amén. Ahora, es necesario, hermanos, crecer, es necesario madurar. Amén. Y en Primera de Crónicas, ahora vamos a Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, hasta ahí. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Ahora, Dios quiere, hermanos, que conforme vayamos conociendo su palabra, que conforme vayamos llevando una vida diaria y constante de una relación con el Señor, podamos conocerle a Él, y si le conocemos a Él, vamos a conocer los tiempos. Un meteorólogo, en lo natural, aprende sobre el clima, y uno puede decir, bueno, ellos ahora ocupan mucha tecnología, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que la gente ya adulta, de tiempos atrás, ellos decían: no, hoy va a llover. ¿Por qué? Porque las nubes están así. O no, hoy va a temblar. ¿Por qué? Porque las nubes están así. O no, hoy va a hacer mucho calor. Y ellos conocían los tiempos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los meteorólogos estudian
para conocer los tiempos a través también de la tecnología, ellos los conocen. Pero dice que estos eran los 200 principales de Isaacar que conocían los tiempos. Y lo que va a hacer, hermanos, la palabra de Dios hoy en día es que va a hacer que conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Porque mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón ve estos tiempos muy normal. Ya ve muy normal, otro asesinato. Ya ve muy normal violaciones. Es muy normal para ellos. Pero la Biblia dice que la maldad del hombre va a aumentar y va a ir en progresión. Mateo capítulo 24. ¿Sí? Dice, está hablando de los tiempos. Habrán guerras y rumores de guerras. Lo hemos escuchado. ¿Sí? Amén. Entonces, como cristianos, no solo tenemos que crecer, a través del crecimiento vamos a conocer quién es Dios y vamos a conocer en el mundo en el que vivimos. Y de esta forma, Dios quiere que seamos como estos hombres, entendidos en los tiempos, porque van a haber días malos. Y yo no les voy a decir, hermanos, van a mejorar los días, no. La Biblia dice que tienen que empeorar. La Biblia dice que se va a poner más difícil la situación mundial. ¿Sí? Pero va a venir alguien, le llaman el anticristo. Es alguien que quiere ser como Cristo. Es alguien que va a buscar ser parecido a Cristo, pero no va a ser Él. Pero si conocemos la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. Ahora, en Mateo capítulo 25, vemos las 10 vírgenes. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las vírgenes estaban esperando al esposo, ¿sí? Y tenían sus lámparas listas, tenían sus vasijas y su aceite. Eran las vírgenes prudentes, las vírgenes sabias, pero las vírgenes imprudentes no se prepararon, no estuvieron preparadas, ¿sí? No estuvieron preparadas para cuando el esposo viniera. Dice que la venida del esposo se alargó y era muy noche. Entonces dice que cabecearon las vírgenes, se durmieron, pero escucharon, ha venido el esposo. Entonces las vírgenes que todavía tenían sus lámparas encendidas, tal vez ya se les estaba acabando el aceite, porque en ese tiempo usaban lámparas de aceite. Bueno, como se habían preparado, tenían su reserva de aceite y le echaron más. Pero las vírgenes insensatas solo tenían su lámpara y se les estaba acabando el aceite y ellas no llevaron su reserva. Entonces las vírgenes insensatas tuvieron que ir, correr y comprar aceite, pero en lo que ellas iban, dice que el esposo vino. Pero las vírgenes que estaban listas, que estaban preparadas, se fueron, dice, con el esposo a las bodas. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Dice, porque su esposa se ha preparado. Es la esposa del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 7, su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino. Ahora, Dios, Jesucristo, no va a venir y se va a casar con un bebé. No va a venir y se va a casar con una jovencita que muchas veces no sabe lo que quiere. Cristo se va a casar con alguien maduro. Cristo se va a casar con una mujer. El tipo de la iglesia es un tipo de la esposa de Cristo. Y Dios está buscando a su esposa. Y Él quiere una esposa madura, no una esposa inmadura. Él quiere una esposa preparada para Él. Y Él se va a casar con una mujer que esté preparada. Amén. ¿A quién le gustaría casarse con alguien? Yo creo que no le estoy tirando a nadie, no conozco la vida de nadie aquí, pero hay gente que se casa y la esposa no sabe hacer ni los cornflakes. ¿Sí? ¿Cómo se preparan los cornflakes? ¿Sí? Pero dice en la escritura que él quiere una esposa preparada, alguien que sepa cocinar, que sepa planchar, que sepa hacer el aseo de la casa, que sepa criar un hijo. Él quiere a alguien así. Amén. Alguien preparado. Y nosotros anhelamos y tenemos que ir, esforzarnos para ser la esposa de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preparándonos en su palabra,
preparándonos, teniendo una comunión con el Señor. Y es que tenemos que estar preparados, hermanos, porque Efesios capítulo 5, versículo 16 de Efesios capítulo 5, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Una vez más, los días son malos. Estamos viviendo en días difíciles. ¿Sí? No solo lo vemos de una forma literal, mucha violencia, mucha maldad ha incrementado, sino que espiritualmente es muy difícil también vivir en este mundo. Pero no es imposible, la gracia de Dios está siempre. Amén, para capacitarnos. La palabra gracia significa una capacitación divina. ¿Sí? Entonces, si hay algo difícil que tú no puedes hacer, pídele gracia al Señor y Él te va a dar la capacidad divina para poder salir adelante. Sí, amén. Amén. Entonces los días son malos. Por eso, hermanos, tenemos que prepararnos. Porque la maldad va a aumentar. ¿Sí? Porque la maldad va a aumentar. Ahora, en Mateo capítulo 24 quiero tocar tres citas, tres versículos importantes. Ya voy a terminar, no se preocupen. El tiempo es del Señor. Amén. ¿Mateo qué, perdón? Mateo capítulo 24. Ahorita les voy a decir el versículo. Es el versículo, dice como título el versículo 3 dice señales antes del fin. 24:3 de Mateo. Como título en Biblia dice señales antes del fin. Pero el versículo 4 dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 4, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No, hermanos, no van a engañar a la gente que no conoce a Cristo. Ellos ya viven en una vida de engaño. Ellos están cegados. A ellos no los va a engañar. Versículo 4, 5 y 11 dice que nadie os engañe, que se levantarán muchos en el nombre de Cristo y engañarán a muchos. Y el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Aquellos que han conocido al Señor, aquellos cristianos que han conocido al Señor. Amén. Pero también el versículo 24 de Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere aún posible, a los escogidos. Amén. No solo va a engañar a los nuevos cristianos, a los hijitos, a los bebés espirituales, sino que también, si fuere aún posible, dice que va a engañar a los cristianos espirituales que ya son jóvenes, que tienen el conocimiento de la palabra, que han vencido al diablo, pero aún no han vencido ciertas áreas en su vida. Esos van a ser engañados también. Entonces, hermanos, tiene que entrar un temor en nuestras vidas por conocer más del Señor. Porque este hombre, aquellos que sean engañados van a ser llevados al fuego eterno, que nunca se apaga, dice la Biblia. Y yo aprendí en Guatemala a hacer pan, un poco de panadería, y un compañero también, porque hay varios panaderos, un compañero empezó a hacer un pan, que es como una especie de bolillo, o tiene el sabor del bolillo, pero es en forma de tiras, ellos le llaman francés. Entonces, este joven empezó, le tocaba su semana de panadería, y él empezó a hacer pan. Y empezó a hacer francés, pero todos los panaderos, la mayoría de los panaderos nos sentamos juntos. Y nos dimos cuenta que el pan francés que había hecho no era de acuerdo a la receta.
que nosotros hacíamos. Entonces nosotros le dijimos, oye, tú no estás haciendo pan francés, parece pan francés, pero no es pan francés, no sabe a pan francés, no tiene la textura de pan francés. Incluso yo llegué un día a la panadería y le tocaba a él hacer pan y empezó a hacer pan francés. Vi la harina, ni siquiera estaba hecho el pan, vi la harina y yo le dije, esa no es la textura del pan francés, dinos, ¿qué receta estás haciendo? Porque me quedó muy rico. Entonces queríamos hacerlo también nosotros. Y él nos decía, no, es pan francés, es la misma receta. Hasta que hicimos que confesara, sí, no, yo hago otra receta, pero la hago en forma de pan francés, nos dijo. ¿Ya viste? Nosotros sabíamos, nosotros conocíamos que él nos estaba engañando, pero nosotros lo conocíamos porque nosotros sabíamos, estábamos capacitados para identificar, nos habíamos preparado para saber realmente si era la masa o la receta correcta o no era. Y nosotros nos pudimos dar cuenta, y de la misma forma, hermanos, la vida del cristiano es así. Amén. Tenemos que prepararnos para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, amén. Porque dice que se levantará un hombre con aspecto de piedad, o sea que parecerá ser bueno, pero no va a ser bueno. Va a ser alguien engañador. Y dice que engañará a muchos, y si fuera aún posible, engañará a los escogidos. Pero si estamos preparados, hermanos, en la palabra del Señor, si hemos crecido, estudiamos la palabra, ¿ustedes creen que vamos a ser engañados? No vamos a ser engañados porque conocemos su palabra. Amén. Conocemos su palabra y tenemos que prepararnos, porque los días son malos. Prepararnos, esa palabra tiene que brincar en su corazón, tiene que resaltar. Y es que esta semana fuimos a un restaurante, y en ese restaurante pedimos desayuno, y eran como las 10 de la mañana tal vez. Pedimos desayuno, estábamos comiendo y de repente empezó pap, 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 pap. Y yo dije, algo está pasando, era una alarma, algo estaba pasando. Yo me paré, también se pararon mis padres que me invitaron, y salió una señora, bueno, esto es una emergencia, por favor, pedimos que salgan todos de una forma ordenada, hay un problema, y vamos, y todos para afuera, y íbamos saliendo todos, ¿va? Y ya cuando sentíamos más rico el platillo, pues ya cuando estábamos en lo mero bueno, órale, que nos sacan. Y yo, pues le dije a mi padre, de seguro nos van a regalar el platillo, o algo, a ver qué pasa. Y que si nos acomodaron todos en un solo lugar, y llegó la señorita que estaba con el altavoz y dijo, bueno, esto es un simulacro nada más, pero lo estamos haciendo para estar preparados, porque ustedes saben que este lugar es un lugar sísmico. Entonces, ellos estaban preparados, ¿sí? Claro, no era algo real, pero ellos estaban capacitándose y capacitando a la gente, ¿sí? Para cuando viniera, le llama la Escritura el día malo. Amén. El día malo. Eclesiastés capítulo 12, versículo, creo que es 2, habla sobre el día malo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. Amén. Amén. Tenemos que prepararnos en su palabra para cuando venga el día malo. Amén. Para cuando venga ese temblor mundial, ese terremoto universal que va a sacudir no la tierra, sino las vidas. Amén. Pero nosotros vamos a saber qué hacer porque estamos preparados. Amén. Amén. Y en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, ya para terminar, Apocalipsis 12, versículo 9. Dice así, estoy peleando con el ventilador. Dice así,
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amén. El cual engaña al mundo entero. Fue lanzado. Entonces el diablo, ese es el trabajo del diablo, engañar. Engañar, 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 engañar y engañar. ¿Para qué? Para que no seamos salvos. Porque el infierno no fue creado para el hombre. Él fue creado para el diablo y los ángeles que le siguieron. Pero el diablo quiere que también le hagan compañía. El diablo no está contento de estar solo en el infierno. Él quiere que la creación que Dios hizo vaya también con él. Y el diablo nos va a buscar engañar. ¿Y cómo nos va a buscar engañar? No se te va a aparecer el diablo con cachos. Ah, soy el diablo. ¿verdad? No nos va a engañar así. Eva dice que fue engañada por la serpiente. Muchos creen que se trataba de la astucia de la serpiente, pero era un ángel de luz. ¿Sí? Y es que el engaño no va a venir con tenedor y cola roja. ¿Sí? Él va a engañarte de diferentes formas. Y hay muchas doctrinas, hay muchas sectas hoy en día que cambian, que transforman lo que es la palabra de Dios, el verdadero significado de la palabra de Dios, y lo toman para su propio beneficio. Pero la palabra de Dios en lo natural no nos va a beneficiar, sino que va a hacer que el hombre viejo, el hombre de la carne que está en nosotros, va a hacer que muera y nos va a doler, pero van a ser un hombre nuevo. Ese es el verdadero evangelio, porque la iglesia de hoy en día predica las 3 P's: paz, poder y prosperidad. Y no te preocupes, hermano, paz, poder y prosperidad, pero para poder tener paz, poder y prosperidad tenemos que pagar un precio. No solo tenemos que enseñar, hermanos, el lado izquierdo de la vida del cristiano, hay que enseñar el lado derecho también. Que en la vida del cristiano no es una vida fácil. La vida del cristiano es una vida de dificultades, es una vida de desprecio, es una vida de pruebas, de altos y bajos, ¿verdad? Y los bebés, como les decía, retomando, los bebés en Cristo, ellos son bebés que están contentos en el Señor, se sienten muy bien, pero cuando van creciendo y se hacen jóvenes, vienen pruebas. Isaías 49, versículo 2, hablando proféticamente del Señor Jesús, dice que Él fue guardado en la aljaba. Fue guardado en la aljaba. La aljaba es un recipiente que usaban los arqueros para meter las flechas. Entonces, cuando iban a la batalla, tomaban su aljaba, y esta aljaba estaba llena de flechas. Iban y sacaban de su aljaba las flechas, los arqueros. Entonces, el Señor Jesús dice que fue guardado en la aljaba. La vida del Señor Jesús se encuentra, como lo veíamos en Lucas capítulo 2, dice que él fue fueron por el día de la Pascua. Esta era una fiesta que los judíos hacían, y dice que él se quedó. Para este tiempo Jesús tenía 12 años, ¿sí? Él tenía 12 años, era un niño todavía. Pero Isaías 49, versículo 2 dice que, hablando proféticamente del Señor Jesús, que Él fue oculto en la aljaba. De los 12 años a los 18 años no se sabe nada del Señor Jesús, ¿sí? No se sabe nada del Señor Jesús. Le llaman la vida o el tiempo de preparación de Jesús, donde estaba Él guardado en la aljaba. Él estaba siendo preparado como una flecha, para cuando saliera, en Mateo capítulo 4, diera en el blanco, ¿sí? Entonces los jóvenes van a tener este tiempo, un tiempo de preparación, un tiempo en el que vamos a estar guardaditos en la aljaba, ¿sí? Los jóvenes espirituales van a estar guardados en la aljaba, pero van a ser preparados para cuando llegue la hora, Dios tome el arco, agarre la flecha, nos lance y demos en el blanco. Amén.
demos en el blanco. Amén, amén. La palabra errar, creo que es en el griego o en el hebreo, tiene relación con la palabra pecado. ¿Sí? Entonces el pecado hace o va a hacer que no demos en el blanco. Por eso tenemos que prepararnos, hermanos, para dar en el blanco, para hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios y no lo que nosotros queremos hacer. Amén. Y por eso tenemos, hermanos, que prepararnos y crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Amén. Y es que como les decía, los días van a aumentar y la maldad va a aumentar, va a incrementarse. Pero aquellos que están preparados, hermanos, aquellos que están preparados, ellos van a saber que es el día malo. Y van a estar listos para el día malo y no van a temer, y no van a ser engañados. Especialicémonos, decía un hermano, especialicémonos en la verdad. Porque si conocemos la verdad, vamos a conocer la mentira. Amén. Y durante muchos años, tiempo atrás, en los bancos, a la gente se le capacitaba para identificar una moneda falsa de la verdadera. A estas personas se les capacitaba dándoles una moneda verdadera. Porque ellos iban a manejar dinero, iban a manejar monedas en el tiempo de las monedas, ¿verdad? Entonces en ese tiempo contrataban a un joven para trabajar en el banco, le daban una moneda y le decían, bueno, vas a empezar y la vas a tirar una y otra vez. Y el sonido de esta moneda verdadera, si aprendes cómo suena esta moneda verdadera y te quieren dar una moneda falsa y no suena igual, vas a saber que es falsa. Amén. Entonces especialicémonos en la verdad. Conozcamos la verdad para que podamos conocer cuando nos están engañando. Amén. Amén, gloria a Dios. Y para terminar, quiero solo que cierren sus ojos. Y como les decía, la vida del cristiano no es fácil, la vida del cristiano es progresiva, es ascendente. Y una persona tenía una visión de 3 cristianos que estaban orando. Uno de ellos era un recién convertido, acababa de recibir al Señor. El otro de ellos era un joven que conocía ya de la palabra del Señor. Y el tercer cristiano era un hombre muy maduro, era un padre espiritual. Y los 3 estaban orando. Y dice que esta persona vio en visión cómo el Señor Jesús no le vio el rostro, solo vio al Señor Jesús que pasó y se le acercó al primer cristiano, al cristiano que le acababa de recibir en su corazón. Se le acercó y lo abrazó y le empezó a hacer caricias. Estuvo un tiempo con él. Después se levantó, empezó a caminar y llegó al segundo cristiano, al cristiano joven. Y solamente lo que le hizo fue que le dio una palmadita en la espalda. Y podemos decir que le dijo, échale ganas. Pero llegó con el último cristiano, el cristiano maduro, el cristiano, el padre espiritual. Y a este cristiano iba el Señor Jesús caminando y solo lo vio y siguió caminando. Y es porque la atención en la vida del cristiano va a ir cambiando. Cuando somos bebés, el padre de familia va a estar con el bebé cuidándolo. Si va a aprender a caminar, él va a estar ahí con él, ayudándolo. Pero cuando somos jóvenes, ya no necesitamos de la misma forma que del padre. Claro que sí, aún seguimos dependiendo del padre, necesitamos sus consejos, necesitamos su guianza. Y es como ese cristiano que le da la palmadita. Pero cuando ya uno llega a ser padre, él ya no necesita saber que Dios está con él. Él ya no necesita muchas veces sentir su presencia.
Porque él sabe por conocimiento epiginoso que Dios está con él. Aunque no lo sienta, aunque no sienta que el Señor lo abraza, él sabe que está con él. Amén. Ese es el nivel de progresión que Dios nos quiere llevar. Amén. Y yo los animo, hermanos, la vida del cristiano no es fácil para los jóvenes. Hoy en día es muy difícil. La vida del cristiano están y estamos expuestos a muchas tentaciones, a muchos deseos de la carne. Pero si realmente queremos ser verdaderos cristianos, es una forma de vida. Es una forma de vida. Tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos antes y comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén.